Entonces, acá está lo que venía explicando recién. Es decir, antes de tomar la muestra, o sea, básicamente ahí está la cuestión, ¿no? Eso es una variable aleatoria, siempre va a aparecer esa simbología para identificar, o sea, son esos pequeños detalles que marcan una diferencia, digamos, importante, porque siempre todo desde el punto de vista más bien teórico, ¿no es cierto? Porque después, en la práctica, o sea, uno se encuentra con esto, en el cálculo del intervalo. Pero bueno, cuando uno va a hablar de nivel de confianza, un poco va a tener que recurrir a esta probabilidad, básicamente, que es, en palabras, significa decir que la probabilidad de que el intervalo que voy a construir, el intervalo de confianza que voy a construir, contenga mu. Bueno, la probabilidad es 1 menos alfa antes de tomar la muestra. Cuando ya tomé la muestra, ya me tocó una muestra, no hay más nada aleatorio, tengo números. Y ahí hablo de nivel de confianza. Esto, bueno, hay que pensarlo como cuando uno tiene algo aleatorio, y uno dice la probabilidad de que pase algo. Y entonces cuando uno dice, bueno, antes voy a hacer un sorteo, antes de que se haga el sorteo, obviamente, bueno, tengo una probabilidad de ganar de tanto. Una vez que se hizo el sorteo, no puedo hablar más de probabilidad. Pero por una cuestión de que, si bien uno más allá de que yo no sepa si gané o no, ¿cierto? Claro, pero uno dice, bueno, pero como yo no sé si gané, quiero hablar igual de probabilidad. Bueno, pero no es un concepto correcto, porque si no tengo nada aleatorio, no puedo hablar de probabilidad. No existe una probabilidad si eh, no hay nada aleatorio. ¿Está? Así que, y lo aleatorio acá está en tomar la muestra. Esa es la parte aleatoria en la estimación. Cuando voy a tomar la muestra, la elijo al azar. Elijo n elementos al azar de una población finita. Bueno, como no sé qué n elementos me van a tocar, esa es la parte aleatoria. Y todo el estudio es justamente ver qué pasa ahí. ¿No es cierto? Con esa, bueno, defino la variable aleatoria, planteo la probabilidad, planteo estas probabilidades acá, en esa parte aleatoria. Tomé la muestra, ya no hay más nada aleatorio porque la muestra ya se tomó. Ahora lo que tengo son números. Pero como este par de números que tengo acá, yo no sé si me contienen a mu o no en realidad. Pues vamos a decir 15 más menos 2 me dio. Digo, con una confianza del 95%, mu está en ese intervalo. Bueno, esa es la estimación. Ahora, ¿estoy 100% seguro? No, por eso hice una confianza del 95%. O sea, no hablo de probabilidad, pero hablo de confianza. ¿Por qué? Porque antes de tomar la muestra tenía una probabilidad de 0,95 de que el intervalo contenga mu. Fíjense que acá hay un dibujito para entender un poco. Es como que uno cuando toma la muestra elige uno de los infinitos intervalos posibles, porque yo le decía, bueno, lo aleatorio está cuando elijo la muestra, los n elementos. Bueno, según los n elementos que me toquen, me va a tocar un intervalo de confianza. ¿Bien? Y si acá está mu, es como decir, bueno, elijo un intervalo de estos que están acá. Lo que sí, acá el dibujo yo lo hubiese hecho todo con la misma amplitud, porque estamos pensando que la magnitud E es fija, no es variable. Lo variable es el promedio muestral, ¿está bien? El más menos E es fijo, así que bueno, imagínense que acá son todos de la misma amplitud, ¿no? Acá hay uno más chico. Bueno, entonces como que yo elijo de estos intervalos, que algunos contienen a mu y otros no, yo elijo uno al azar. Y por ahí, bueno, todo esto que están acá, digamos, contienen. Ahora, yo podría haber dibujado uno acá que el promedio de la muestra me quedó por acá, donde está el cursor. Bien, cuando hago más menos E, llego a lo mejor
hasta ahí y no contiene mu. Ahí está la probabilidad esa que tengo antes de tomar la muestra, de que me toque justo uno que no contiene mu o uno que sí contiene. Entonces esa probabilidad se plantea alta, para decir tengo una confianza alta de que ese intervalo contiene mu. Si no, es como que qué sentido tiene hacer una estimación con una confianza baja. Ahora, ¿qué gano o qué pierdo cambiando ese nivel de confianza? Porque uno podría decir, bueno, pongámosle confianza bien alta. Pero en realidad, a ver, ¿qué pasa con la magnitud E? A ver si ustedes mirando el gráfico me pueden decir, ¿qué pasa con la magnitud E si yo cambio la probabilidad 1 menos alfa? La que está en azul, la hago más grande. ¿Qué pasa con E? ¿Es más grande o más chico? Si muere, pregunto si muera más grande. No, no. Si la probabilidad 1 menos alfa es más grande. La probabilidad que está en azul. Esa probabilidad aumenta. Sí, es más grande. Claro, o sea, se achica la que está en amarillo y E es más grande. Tener menos margen de error. ¿Menos o más? Más confianza tendría. Más Si es confianza. más grande. Pero a su vez más margen de error. O sea, que E aumente no es bueno, Sí. porque si yo digo 15 más menos 2 o 15 más menos 3, uno dice, no, yo quiero un E más chico, ¿no es cierto? Un margen de error más chico. Si yo digo 15 más menos 3, pero claro, ¿qué pasa? Es que tengo más confianza, una cuestión lógica, si se quiere. Porque en realidad no es que es mejor o peor, sino que tengo más confianza de que contiene a mu. Si yo digo 15 más menos 3. Claro, si digo 15 más menos 2, le puedo estar errando. 15 más menos 1, más todavía. ¿Se entiende? Claro, ¿por qué? Porque es con el mismo tamaño de muestra, por ejemplo. Y meto ahí también el tamaño de muestra. ¿Qué pasa si aumento o disminuyo el tamaño de muestra? Que por ahí ya habíamos visto acá cómo afectaba el raíz de n. ¿Qué va a pasar si aumento el tamaño de muestra? Una muestra más grande. Y Epsilon va a ser más chico. Va a ser más chico, claro. Porque se achica la desviación estándar de esta distribución. Esperen que arreglo eso. Se achica la desviación estándar de esta distribución. Y si achica la desviación, ustedes imagínense, se afina la normal, por lo tanto, E se achica, manteniendo fija la probabilidad 1 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces hay tres cosas ahí relacionadas. Podemos hacer un dibujito así, que involucre esas tres cosas que estamos analizando. Nivel de confianza, le ponemos 1 menos alfa. Tamaño de muestra y E. Son las tres cosas que aparecen en el intervalo de confianza. En todos los intervalos de confianza, ¿está bien? Estos conceptos sirven para los que vienen después, los intervalos de confianza que vienen después. Entonces, lo hacemos así como que están relacionadas estas tres cosas. Entonces, claro, yo decía, si yo tengo el tamaño de muestra fijo, siempre aumentar el tamaño de muestra, ya nos habíamos dado cuenta antes que siempre va a ser bueno eso, ¿sí? Tomar más observaciones es bueno, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo veo en la fórmula, acá, achicando acá el E. Aumentando el N, se achica el E. ¿Bien? Pero siempre manteniendo lo otro fijo, estos tres, ¿no es cierto? Manteniendo el nivel de confianza fijo. O sea que aumentar N, eso está claro que va a ser bueno. Ahora, aumentar el nivel de confianza, pero si yo tengo el mismo tamaño de muestra,
como que no gano, o sea, o pierdo por otro lado, porque si yo aumento 1 menos alfa, el nivel de confianza, también aumenta E, habíamos visto en el gráfico. Entonces eso quiere decir que tengo, claro, tengo mayor confianza, pero porque estoy diciendo un margen de error más grande, no porque sea mejor la estimación. ¿Está claro? Ahora, si yo aumento el tamaño de muestra, puedo decir que sí, tengo una estimación mejor, porque si yo aumento el tamaño de muestra y el nivel de confianza queda fijo, se achica E. Y ahí sí tengo una estimación mejor. O si dejo fijo E, voy a tener mayor nivel de confianza con el mismo tamaño de muestra. Perdón, aumentando el tamaño de muestra, sí puedo tener entonces un nivel de confianza mayor dejando fijo E. ¿Se dan cuenta? O sea, son tres cosas que están relacionadas. El tema del nivel de confianza, sí, yo puedo aumentarlo o achicarlo, pero siempre me va a variar el margen de error E. Entonces, bueno, y el nivel de confianza en la práctica se plantea de entrada, generalmente, ¿no? Uno dice, bueno, voy a hacer una estimación, un intervalo de confianza, digo, bueno, con tal nivel de confianza, 95%, 99% de lo que fue. Nosotros solemos usar en los ejercicios 95 por una cuestión de comodidad. En realidad eso depende de cada situación. Si yo quiero una situación con mayor nivel de confianza, bueno, le pondré 99. Lo que pasa es que, bueno, lo que analizábamos recién, por ahí tengo un margen de error grande, entonces tengo que aumentar el tamaño de la muestra. O sea, si uno se pone pretencioso en un nivel de confianza alto y un margen de error chico, no me va a quedar otra que tomar una muestra grande. Entonces por ahí no se puede tomar una muestra grande, muy costoso, lo que fuese, bueno, se verá ahí qué nivel de confianza se elige. Depende de cada situación, digamos, de la situación concreta. Hay situaciones concretas donde no puedo bajar el nivel de confianza. Son muy críticas y bueno, entonces le voy a poner un nivel de confianza del 99% y no lo voy a bajar. Tendré que tomar una muestra más grande, lo que fuese. Entonces lo que yo le decía es que, bueno, nosotros en los ejercicios, o sea, como no vamos a estar haciendo esos análisis de que si puedo bajar el nivel de confianza, salvo que se aclare algo en el enunciado, ustedes le pueden poner siempre 95% por comodidad y no hay ningún problema. O sea, le ponen el valor, lo eligen ustedes. Cuando no está aclarado en el enunciado, nivel de confianza lo pueden elegir ustedes y pueden elegir siempre 95%. Después sí hay algunos problemas donde uno por ahí despeja el N. Es decir, si yo quiero un nivel de confianza de 95% y quiero un margen de error, eso es más, sería algo también muy común en la práctica. Que uno tome el tamaño de muestra N que necesita, no que me digan N vale tanto, sino que planteo el nivel de confianza, planteo el margen de error que yo quiero en esta estimación, más menos 2, más menos 1, lo que fuese, y eso va a salir del problema, tiene que estar dado, digamos, decir, en este problema quiero un margen de error más menos 1, bueno, saco el N. ¿Cuál es la fórmula que va a aparecer siempre? Esta. Si fijé el nivel de confianza, fijé Z. Si fijé E, bueno, está E fijo, sigma E fijo, despejo N. Vamos a ver un ejemplo y después sí nos vamos a meter en qué pasa si no conozco este sigma, porque por ahí uno dice, ¿y sigma ahí cómo es? Me dan de datos. Y sí, si no tengo sigma no puedo calcular E, en principio. ¿Está bien? Así que, o sea, yo estimo mu, pero a sigma lo tengo que conocer de esa población para poder calcular E, porque E depende de sigma. Después vamos a ver que también se puede hacer la estimación, el punto que sigue, acá está, cuando no conozco sigma, pero en principio llegamos a esa fórmula que depende de sigma, así que lo necesito. Entonces, bueno, van a ver que el problema no termina siendo algo tan complicado.
una situación concreta, digamos. Un fabricante produce anillos de pistón de un motor de automóvil, el diámetro de un anillo de pistón en una variable aleatoria X con distribución normal y desviación estándar sigma 0,001. Fíjense que de una variable X conozco eso, o sea, no conozco mu. Quiero estimar el promedio poblacional mu. Pero bueno, sé que tiene distribución normal y conozco su desviación estándar. Entonces dice, bueno, para una muestra, acá ya me dice, bueno, se tomó una muestra de 15 anillos de pistón. Se observó, se dan cuenta que esto es, tomé la muestra, lo que yo le decía, esto ya es un número, el promedio de la muestra. O sea, cuando uno tiene concretamente los datos, todo lo otro teórico, o sea, todo lo otro era teórico, o sea, lo que aparece acá es esto. Medí los 15 diámetros de pistón y en promedio tienen 74,036 milímetros. Promedio muestral. Y entonces yo quiero saber cuánto vale el promedio poblacional. Voy a hacer un intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza, ¿qué va a ser? Este valor más menos E, donde E veíamos recién la fórmula. Así que lo que resta es decir, bueno, vamos a escribirlo como corresponde, digamos, ¿no es cierto? Va lo que estamos diciendo, o sea, como cuando uno resuelve un problema, ¿qué es lo que tiene que escribir? Bueno, siempre tenemos que definir primero la variable, ¿no es cierto? Definir la variable que analizamos, bueno, ver qué distribución tiene, o sea, la información que tenemos. Tenemos que plantear, decir, el problema que sería estimar, ¿qué parámetro queremos estimar? Decimos, bueno, estimamos el promedio mu. Y después construimos el intervalo. O sea, bueno, en este caso tenemos que decir que tomamos una muestra de tamaño 15 y construimos el intervalo de confianza. Entonces, en la fórmula del intervalo de confianza, ahí está lo que veíamos antes. Entonces va a ser así. Vamos a definir en el problema. La variable, bueno, diámetro del anillo de pistón. Sabemos que X tiene una distribución normal. Mu, bueno, y el desvío estándar queda 0,001, si no me equivoco. Sí. Después decimos, se quiere estimar mu. Plantear el problema, básicamente es eso, estimar mu. Vamos a ponerlo así. A veces uno se hace una pregunta para mu. Acá le pongo así. O sea, a veces uno, ¿qué sería una pregunta? Así, a veces se quiere estimar mu porque yo quiero saber si el promedio de esos diámetros, el promedio poblacional es menor que 74. Bien, a eso me refiero. Una pregunta que me dice, mu menor que 74. Y después uno, con la inferencia, va a poder responder. O sea, a veces puede responder, a veces hay que decir que con esa muestra no puedo decidir. Bueno, después vamos a ver concretamente. Y entonces se toma una muestra. N igual a 15. Y recién acá entonces digo, una vez que hablé de la muestra, construyo, bueno, y de esa muestra el promedio me dio 74,036. Y entonces, bueno, sigma ya lo conocía, y entonces ya calculo el intervalo de confianza para mu, y ahí vamos a ponerle 95%, a ver acá cómo está hecho. Sí, 95%. Y entonces ahí estaba la fórmula que habíamos recibido. Bueno, la fórmula y vamos a ver el valor. Básicamente eso sería la resolución del problema.
Fíjense que es algo que termina siendo bastante simple. Después ya el tema es si uno empieza a querer justificar o uno le pregunta, bueno, a ver qué significa ese 95% de confianza. Bueno, y ahí sí nos metemos en toda la parte teórica, digamos. Vamos a ver bien entonces esa fórmula, cómo calcular los números. Bueno, esto es un valor que se saca de tabla. Obviamente, la aplicación, el Excel, lo que fuese, pero es el valor de la normal estándar que acumula 0,025 sería en este caso, ¿no? Porque si alfa es 0,05, dijimos 95% de confianza, alfa sobre lo tengo que buscar yo, 0,025. Lo vamos a ver, esperen que abro una tabla de la normal que yo tengo por acá. Como para recordar, porque en realidad esto de la tabla ya estuvimos trabajando. Entonces decíamos, bueno, una probabilidad de 0,025, bueno, este está ahí casi exacto, 1,96, menos 1,96. Pero eso, acuérdense del signo, no importaba. Como voy a hacer más menos, que yo ponga 1,96 o menos 1,96, es lo mismo. Ven que acumulo una probabilidad de 0,025. ¿Está? Menos 1,96 por un lado, más 1,96, así que, o sea, puedo buscar de un lado o del otro la probabilidad. 0,025 o 0,975 y obtengo uno o el otro, positivo o negativo. Y después sigma era 0,001 que era dato, n era 15, así que con eso ya me armo el más menos e, que en este caso va a ser un valor chico por el hecho de que sigma es chiquito, es 0,001. ¿Bien? Cuando lo divido por raíz de 15, bueno, si lo multiplico por 2 aproximadamente, o sea, me va a quedar un número chico. Así que por eso la amplitud del intervalo es chica. O sea, E es chico, epsilon es chico. Por eso me queda así. Bueno, una situación esta que podría darse en la realidad, una desviación estándar así muy chica. Y eso entonces, bueno, tenemos el intervalo de confianza. Y en principio, concretamente, ¿qué información me da? Bueno, simplemente de que mu, o sea, el promedio del diámetro de los pistones en la población está entre esos dos valores con una confianza del 95%. Y punto. Eso es interpretar un intervalo de confianza. Es decir, bueno, la información que me da. No es una probabilidad, como les decía, no hay una probabilidad de que esté acá adentro, sino, no, es simplemente como no conozco mu, tengo una incertidumbre, es un valor que está ahí adentro. ¿Cuánto vale? No lo sé, obviamente, pero está ahí adentro y encima no estoy seguro tampoco. Una confianza del 95%. Bueno, después, si nos metemos en, bueno, ¿qué significa una confianza del 95%? Y ahí sí, ya tengo que explicar que antes de tomar la muestra, tenía una probabilidad de 0,95 de que el intervalo aleatorio que yo voy a construir contenga a mu. Tenía esa probabilidad antes de tomar la muestra. Bueno, esta es mi estimación. Después, si yo quiero... Después surgen otro tipo de problemas, como decir, bueno, ¿qué pasa si quiero una estimación más precisa? Lo que hablábamos antes. Más precisa siempre uno dice en la amplitud del intervalo. Uno se refiere. O sea, ¿qué pasa si yo quiero un intervalo con menor amplitud? Tendré que tomar un tamaño de muestra más grande acá para que se achique lo suficientemente
la amplitud del intervalo. Así que después, a partir de ahí, uno puede plantear esa situación. Vamos a ver un poco hoy, también, antes de terminar la clase, para que no nos quede tanto para la última. Bueno, ¿qué pasa cuando tampoco conozco sigma? Algo muy común porque, en la realidad, porque si yo no conozco mu, y por ahí pasa también que no conozco sigma. O sea, es difícil que yo diga conozco sigma, pero no mu. Bueno, podría pasar. No sé, ¿qué hacemos? Porque para calcular E, cuando E, ¿se acuerdan acá? Dependía de sigma, justamente. Bueno, como yo tomo una muestra, yo puedo calcular la X raya, también puedo calcular S. Es decir, no conozco el sigma poblacional, pero puedo conocer el desvío muestral, el S. Puedo conocer, lo voy a conocer, porque si no, obviamente la muestra la tenemos. Como recién yo calculé, o sea, tenía los 15 valores, teníamos el promedio muestral, seguramente también tenemos el desvío estándar muestral. Entonces, vamos a reemplazar a sigma, lo reemplazamos por S, pero me voy a ir acá al resultado final. En el intervalo, cuando yo reemplazo sigma por S, acá, este sería ya el intervalo de confianza, ahí, esa S es el valor, el número, porque acá ven que dice la X chiquita, raya, es un número, esta S también es un número, es el desvío de la muestra. Entonces, estoy obteniendo E también, pero ¿qué pasa? Cuando yo pongo S en lugar de sigma, es como que le estoy metiendo más error a mi estimación. O sea, no puedo reemplazarlo así nomás y decir, bueno, no tengo sigma, pongo S. Entonces eso, teóricamente, ya se obtiene un resultado que se toma así, punto. No vamos a ver por qué. Hay que reemplazar Z por T. Otra variable, T. ¿Qué es T? Bueno, es simplemente otra que está en tabla, o que nosotros podemos obtener el valor, o en la forma que querramos, digamos, se puede conocer el valor de esta variable T, que acumula alfa sobre 2, y T, la única diferencia con Z es que es un poco más grande, porque contempla ese error que le agrego por poner S en lugar de sigma. O sea que vamos a tener un intervalo un poquito más grande por poner S en lugar de sigma, y ese que es un poquito más grande me lo determina T. Tn-1, con el mismo ahí alfa sobre 2. Bueno, ¿qué es n-1? Es porque en realidad la T de student depende también del tamaño de la muestra. O sea, Z hay una sola, pero T se llama T de student. Depende del tamaño de la muestra. Entonces, yo tengo que buscar si n-1. Por eso dice, tiene el subíndice n-1. Pero bueno, esto está todo en tablas, obviamente, aparte de que uno lo obtiene con cualquier software o aplicación. O sea, está en tablas. Claro, lo que pasa es que como tengo que hacer una tabla para cada tamaño de muestra, están algunos valores nada más. Entonces, fíjense, esto es la normal, y después me va a aparecer la ley de student, la T de student. Fíjense que la forma también es de campana simétrica, pero no es la misma distribución que la normal. Estándar, o sea, un poquito más grande. Y si uno mira, claro, tengo para algunas probabilidades acumuladas nada más. Entonces, para una probabilidad de 0,025, como buscábamos recién, en que acumulaba de un lado o del otro, es lo mismo. 0,025. Fíjense que los valores que antes recién nos había dado 1,96. Bueno, si yo busco con 21 grados de libertad, me da 2,080. ¿Se dan cuenta que es un poquito más grande la T que Z? Lo que pasa es que más chica la muestra, más grande es todavía.
siempre miremos esta columna que está acá. Z era 1,96. Bueno, la T es un poco más grande siempre que Z. Pero si el tamaño de muestra es muy grande, fíjense 120 acá, ya es muy parecido. Y acá me pone infinito, tamaño de muestra infinito, 1,96. O sea que T se va también tendiendo a Z. O sea que si la muestra es muy grande, prácticamente lo mismo que conozca o no sigma cuando estimo mu. Acá siempre estamos hablando de estimar mu. Así que eso es la idea de... Después el resto es lo mismo, es decir, si yo resuelvo un problema y no me dan sigma, la única diferencia va a ser que acá, bueno, obviamente sigma no lo voy a conocer, no voy a poner, acá voy a poner muy sigma. Y después acá en la fórmula va a aparecer, en vez de z por sigma sobre raíz de n, acá aparecerá t por s sobre raíz de n. Nada más que eso. Ahora, obviamente cuando ustedes lo resuelven, tienen que estar esas diferencias, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber, darse cuenta si conozco, o sea, si es un caso con sigma conocido, sigma desconocido, ¿está bien? Si uso C o Z o T, esas diferencias, que capaz que en los cálculos son pequeñas diferencias, el problema todo se resuelve igual, pero tienen que estar, digamos, en claro. Entonces acá hay un ejemplo, y bueno, es igual, como les decía, ¿no? Acá está resuelto. Uno va a definir la variable, que es la resistencia de un resistor. Y acá ya directamente me dice, bueno, que de una muestra de 15 ya me dio un promedio de 9,8. Y en esa muestra me dio una desviación estándar de 0,5. Entonces acá ya nos damos cuenta que me está dando la desviación estándar muestral. Y me tengo que fijar aparte que no me da la poblacional, que no la conozco, porque si yo conozco la poblacional, sigma poblacional, obviamente que uso eso. No voy a estar usando el muestral si conozco el poblacional. ¿Está claro? Así que bueno, en este caso no tenemos el poblacional, entonces de la muestra calculamos el promedio y la desviación estándar también 0,5. Bueno, se calcula un intervalo de confianza del 95%, o sea, la resolución es todo igual que como vimos en el otro problema, nada más que usamos esta fórmula con la T y la S, así que, y ahí está. Después todo es lo mismo, por eso yo les decía que los conceptos de nivel de confianza, alfa, qué pasa cuando aumenta el tamaño de muestra, o sea, todo lo que analizamos antes sirve para todos los intervalos. La interpretación va a ser la misma, con un 95% de confianza. El promedio de la resistencia está, el promedio poblacional, entre esos dos valores. Fíjense ahí que apareció el valor de tabla, 2,145, porque el tamaño de muestra era, ¿cuánto era? 15 también. Así que cuando vamos a la tabla tenemos que ir a 14. Siempre es n-1 que uno busca en tabla. Ahí está, 14. Y cuando vengo al valor es 2,145. Con una probabilidad de 0,025. A la tabla no le den bola acá que dice alfa, porque en realidad es una forma de llamarle. En realidad es alfa sobre 2, pero ustedes lo que tienen que ver acá en el dibujito, cuando ustedes ven que alfa le está llamando a una sola cola, dice, ah, no, eso es alfa sobre 2. No importa que acá le llame alfa o como le llame. Alfa o como le llame. O sea, ustedes saben que esa probabilidad que está dibujada ahí tiene que valer 0,025 y ahí sacan el valor 2,145. Bueno, esto sí, estos dos puntos 4,3 y 4,4 van a quedar para
la última clase. Bueno, hacemos uno de los problemas. A ver, vamos a hacer este, el 3. Dice, un fabricante asegura que la capacidad media de cierta batería que produce la compañía es de al menos 140 ampere-hora. Un grupo para la defensa del consumidor desea probar la credibilidad de la afirmación del fabricante y mide la capacidad de 20 baterías seleccionadas al azar. Entonces se dan cuenta que es como que se toma una muestra de 20 baterías y acá están los valores. Evalúe la afirmación del fabricante. Bueno, en todos estos problemas, la primera cuestión, bueno, va a ser acá ir para el lado de la inferencia estadística, digamos. Y no querer hacer cuestiones descriptivas. Ahora les voy a decir bien. Bueno, ¿qué sabemos de X? A ver. No sabemos nada, me parece, en este problema. Nada, no sabemos si tiene distribución normal, no sabemos si tiene, obviamente el promedio es lo que queremos estimar, y la desviación estándar tampoco la conocemos. Pero dice que la capacidad media, bueno, es de 140 ampere-hora. En realidad no es duración, sino capacidad, la variable. Ahora ya se está por cortar. Vamos a entrar de vuelta porque quiero terminar este problema bien. Entonces de X no sabemos si es normal, no sabemos cuánto vale mu, entonces se quiere estimar mu. Y aparte tenemos acá una pregunta, como yo les decía antes, para mu. Queremos saber si es mayor a 140 ampere-hora. Ese es el problema que nos planteamos. Y se toma una muestra.